Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nuevamente estamos aquí reunidas. Les presento a Melissa Osores, editora adjunta de Computer Weekly en español, y su servidora, Lizeth Pérez, editora de TechTarget para América Latina. En esta ocasión queremos compartirles un tema muy interesante sobre un estudio relevante para la infraestructura de centros de datos. Meli, ¿de qué trata este estudio del que estuviste trabajando y cuáles son los datos más importantes que nos puedes compartir? Muchas gracias, Liz. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos una vez más. Este informe es un informe llamado El estado de la modernización de infraestructuras en la nube distribuida. Lo interesante es que es un informe hecho por Enterprise Strategic Group, que es una unidad, una división de análisis e investigación de TechTarget, entonces es de nuestra casa. Pero resulta que hay datos bien interesantes, Liz. Nosotros ya hemos estado escuchando el tema de modernización de infraestructura, modernización de aplicaciones, todo dentro del marco de la transformación empresarial que están llevando a cabo las empresas. Y entonces este informe habla sobre cómo es que esta modernización está impulsando todo el tema de los entornos de nube, especialmente de nube híbrida, y cómo, por ejemplo, la adopción de la automatización y de la inteligencia artificial dentro de este tema de automatización de operaciones está impulsando o está más bien ayudando a las empresas a poder resolver la necesidad que tienen de acelerar las operaciones. El mercado les exige cada vez más decisiones rápidas, precisas, y esto implica también, entonces, operaciones e infraestructura que les permitan soportar este tipo de reacciones rápidas, de poder desplegar aplicaciones rápidas, de poder dar soluciones y así obtener sus objetivos de negocio. Hablemos primero del impacto de la nube para estas infraestructuras de centros de datos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está evolucionando el mercado? Pues ya estamos viendo, ¿te acuerdas que hemos estado viendo, que me parece ya desde hace 2 años, que efectivamente si bien el auge de la nube como uno de los pilares de la transformación digital pues ha sido fuerte, el tema realmente después del boom de la nube pública, las empresas han estado más bien encontrando sus propias formas que les convienen más, ¿no? Los entornos que más les convienen, de pronto ya algunas cosas las dejan on-premise, otras cosas las llevan a la nube pública, y entonces el entorno que más ha crecido es el de nube híbrida. Esa es la tendencia, creo que todos los expertos están de acuerdo con eso, hemos ya nosotros visto varios estudios de diferentes consultoras, y entonces este informe ratifica eso. Efectivamente, las estrategias de nube híbrida ya están teniendo éxito. Y los principales modelos, los modelos preferidos por las empresas, son los servicios de infraestructura de nube pública, por un lado, el software como servicio por otro, pero esto combinado entre el uso de esta infraestructura de nube pública con software como servicio, pero en nubes privadas. Y así estos entornos se manejan también de manera integrada. Y de hecho, uno de los principales retos que tienen las empresas precisamente es terminar de integrar todos los entornos que quieren manejar. En este tema de la integración tiene mucho que ver cómo se van a manejar los datos. Evidentemente, cuando se habla de integración no es solo la integración de los sistemas o las plataformas, sino los datos, cómo se comunican los datos que están en los equipos o en las redes empresariales con la nube y viceversa. ¿Qué dice el estudio al respecto? De hecho, ESG espera que a medida que vayan mejorando las plataformas, los proveedores de plataformas de datos, a medida que ellos mejoren su propia capacidad de ofrecer compatibilidad entre nubes, las empresas se van a volver locas y van a empezar a mover datos de un lado para el otro, porque actualmente ya las empresas mueven datos entre sus entornos locales y los entornos de nube constantemente, pero también como la tendencia es manejar múltiples nubes, generalmente un proveedor principal y otros específicos para algunas necesidades puntuales, también mueven datos entre estos entornos de nube. Entonces, la idea, ESG explica que así como en, por ejemplo, el tema de la movilidad o las redes móviles,
los usuarios ahora están acostumbrados a pasar de un entorno de Wi-Fi a un entorno de red móvil de manera fácil y sencilla. Así es como la idea es que puedan manejar sus datos entre entornos, y pues esto también va a hacer que el tema de la seguridad de los datos, creo yo, cobre más importancia, ¿no? Porque una vez que los datos se mueven entre entornos, creo que, por ejemplo, el tema del cifrado en tránsito cobra importancia. El estudio menciona algo sobre precisamente este tema de la protección y la seguridad de los datos en la nube y la infraestructura de centros de datos. No, el estudio se centra básicamente en el tema de infraestructura, de la modernización de infraestructura, pero sí se menciona que, por ejemplo, la automatización, que es uno de los elementos en los cuales las empresas se van a apoyar para acelerar sus operaciones, pues la seguridad es fundamental, y que la automatización enfocada en la seguridad es uno de los puntos importantes como tendencia para este año. De hecho, ya te adelantaste de la otra pregunta, era sobre, al principio mencionaste que estaba en la parte de la nube y la automatización. Entonces, ¿qué se menciona respecto a la automatización? Evidentemente, pues todo lo que hemos estado hablando pues, de la integración de los volúmenes de datos, pues esto requiere también de herramientas para hacer que esto sea más ágil, y pues ahí la automatización entra con un rol muy importante, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, la automatización es uno de las tendencias más importantes de este año. Junto con el tema, por ejemplo, de IA generativa que hemos venido mencionando, que mencionamos, por ejemplo, en el webinar que tuviste justo esta semana, la automatización es otra aplicación de la inteligencia artificial que tiene gran importancia en las empresas. Entonces, en particular en el tema de la modernización de la infraestructura y de las operaciones, ESG en el reporte señala, por ejemplo, que el método más común de las empresas actualmente para permitir la automatización de la infraestructura son las herramientas de gestión de servicios de tecnologías de la información, más conocidos como ITSM. Ajá, porque les ayudan a estandarizar los procesos, y con ese estándar pueden ellos agilizar las operaciones y percibir cuáles son los puntos manuales que se hacen actualmente manual, que se pueden mejorar a través de esta automatización. Pero aparte también las APIs. Las APIs son una herramienta fundamental y se están volviendo claves en todo este tema de modernización de infraestructura y de automatización. ¿Cuál es el rol de las APIs en este sentido? Pues básicamente, ya sabes, las APIs sirven para integrar así un montón de aplicaciones, integrar diferentes procesos, y con esto se agilizan las operaciones, se mejoran las métricas de eficiencia y se pueden establecer KPIs más interesantes. En el reporte, 70% de las organizaciones que fueron encuestadas afirma que las API son muy importantes en esta función, y que las van a evaluar con criterios como seguridad de las APIs, estabilidad, facilidad de uso, autenticación, y además que tengan una hoja de ruta tecnológica, porque no se trata nada más de poner parches por donde sea, sino de tener un plan determinado y enfocado hacia los objetivos. Oye, y un tema del que se habla ahorita por todos lados, inteligencia artificial. Que el estudio menciona algo sobre inteligencia artificial para esta infraestructura de centros de datos. Sí, definitivamente la inteligencia artificial es un punto importante, sobre todo en el manejo de las operaciones, ¿no? Y su integración va a ofrecer una automatización más inteligente, pues. Esto va a permitir a todas las empresas identificar más fácilmente casos de uso y realizar seguimiento del valor de su propia inversión en automatización. O sea, si uno aprovecha la inteligencia artificial para hacer el análisis de lo que están realizando en materia de automatización, entonces puedes ver si realmente la automatización la estás aplicando donde debes para lograr los resultados óptimos, o si estás dejando áreas de oportunidad todavía. Pues muy interesante.
La verdad es que yo invito a nuestros lectores a buscar el contenido que vamos a dejar en el link con el artículo, con todas las cifras que nos estás compartiendo y todavía algunas más para que puedan conocer más al respecto de este estudio que está tan interesante. Y bueno, pues les damos muchísimas gracias por vernos, Melissa Ozores y Lizeth Pérez, su servidora. Quedamos a sus órdenes y los invitamos a seguir viendo nuestros videos. Muchas gracias y síganos también en nuestro portal www.computerweekly.com/ES y www.computerweekly.com/B_R para que allí se puedan enterar de no solamente temas de noticias, sino sobre todo consejos, cómo está yendo la industria, tips, opiniones sobre las tendencias en tecnología para empresas que están ahorita muy fuertes en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias.